asunto es que yo veo aquí, y que les decía en las clases anteriores, en los encuentros, perdón, anteriores, me queda mi historia de la universidad, cómo hay que ir mirando los sectores populares y el crecimiento de las milicias urbanas. Porque finalmente Juan Francisco Borges es capitán de las milicias urbanas de Santiago del Estero. Las milicias efectivas, las que están permanentes, no las voluntarias como pertenece a su Estaría padre. bueno que les hables de las milicias, ¿no? Bueno, las milicias en realidad comienzan, algo les hablé, pero las milicias en realidad comienzan como gente que convoca el ejército español, estamos hablando del Río de la Plata, de Santiago del Estero también, como gente que convoca el Estado español, que tenía que tener entre 16 y 40 años, ciertas aptitudes, ciertos conocimientos de manejo de armas, para ir a pelear, ir a la defensa del Alto Perú, en la sublevación. Ese es el origen más antiguo que yo puedo encontrar, digamos, de las milicias que van a ser milicias regulares. Luego, esta gente, terminado el conflicto, esta gente queda con el cargo de milicianos. Y además, ellos tenían un sueldo, ¿no es cierto? Y tenían ciertos beneficios en caso de morir en guerras o en batallas. Beneficios pecuniarios, por supuesto, que iba a cobrar su familia. Ahora, una vez que esos milicianos vuelven, no tienen Iramaín, que era el jefe de las milicias de Santiago del Estero, que ya vimos pidiendo, ¿se acuerdan que vimos el documento pidiendo por favor que lo nombren coronel, porque él también era miliciano y demás, para ascender? Iramaín es un hombre grande, muere al poco tiempo, yo no sé si en el mismo año que llega Borges o en el año anterior. Iramaín muere con el mismo año que muere Vicente Díaz Gallo. Pero no me acuerdo el año que murió Vicente. 1808. 1808, cuando está llegando entonces Borges está presentando todas sus titulaciones. Y queda un grupo de gente suelta, que se reconocen milicianos, que visten el uniforme bastante andrajoso, imagino yo, de milicianos, pero que no tienen ninguna conducción. Entonces que se dedican, según dice el Cabildo, a generar desorden y tumulto, etcétera, etcétera. Con lo cual, Borges ahí ve un espacio bien acorde a sus intenciones que ya vienen siendo políticas. Cuando Borges vuelve el Borges político, ¿está? Que une su perfil militar. Digamos que como político fue malo. No tuvo... Bueno, hay alguien que dice que los grandes militares de la historia argentina fueron pésimos gobernantes y yo creo que le cabe la generales de la ley a Borges, por lo que vamos a ver después. Pero él ve en eso una posibilidad, ve en esos milicianos una posibilidad de ponerse al frente como capitán de esos milicianos. En 1809 pasa Goyeneche, que viene de Europa camino a... En octubre del 8, es importante la fecha porque en octubre del 8 pasa por aquí y después en noviembre está allá en el 9, Charcas. En Charcas, que se genera todo el conflicto del 9. Exacto. Todo el desastre político y militar del 9. Y él tiene una conversación, de la cual tienen ambos una conversación, yo imagino que debe haberse quedado en la casa de Borges, donde sí. Se iba a quedar. La cuestión es que, según Borges... En la carta que le dirige a Liniers, le dice que él se acerca a Borges, él se acerca a Goyeneche. Pero Goyeneche no tenía ningún contacto en Santiago del Estero que no fuera Borges. Bueno, la cuestión es que nosotros tenemos conocimiento de una conversación entre los dos por una carta que Juan Francisco Borges le dirige al virrey, en donde le pide que lo nombre como capitán de las milicias urbanas de Santiago del Estero. Y ahí reproduce una conversación que habría tenido con Goyeneche, en donde Goyeneche le dice que no dude en dirigirse al virrey en tanto y en cuanto considere necesario para la formación, el ordenamiento y demás de las milicias urbanas de Santiago del Estero. Es una carta sumamente interesante, no sé si estará por ahí, pero la cuestión es que... Pero es interesante lo que Liniers interpreta. Liniers interpreta que Goyeneche le está diciendo a Borges
dirigite a Liniers y quejate con Liniers, que Liniers, sabiendo que has hablado conmigo, te va a dar bola y va a hacer bueno, lo que va a bolilla. No, bola. Bueno, es decir, que hay una reinterpretación de las intenciones. Digamos, lo que sabemos que sí, Goyen... Claro, porque cuando llega la carta, Goyeneche estaba haciendo el desastre que estaba haciendo en el norte, Charcas, ¿no? claro. En Charcas. Que sería interesante para en otro momento de verlo. Entonces hay como una confusión de tiempos y demás, y el virrey le dice que bueno, que no puede atestiguar que Goyeneche le haya dicho eso, ni que eso haya pasado. Claro. Con lo cual queda ahí Borges un poco... A ver, entiéndase, Borges era capitán, ya era capitán de las milicias. Lo que quiere, lo que busca con esa carta al virrey es unificar todas las milicias y ponerse al frente de todas esas milicias. Porque él sabe cómo llegar discursivamente a los milicianos que formaban parte de ese bajo pueblo, ¿no? Que eran, digamos, gente muy, muy humilde. ¿Cuál es tu teoría, Marcelo? Porque yo tengo la propia. ¿Cuál es tu teoría respecto al discurso de Borges y el bajo pueblo? ¿Cómo llega él a convencer a la gente? Miren que estamos cerca del 10 ya, ¿no? Estoy convencido de que él conoce la sensibilidad popular, conoce los puntos sensibles sobre los reclamos y las reivindicaciones que tiene esta milicia. Esta milicia viene siendo maltratada de hace rato, es decir, el episodio... Hambreada. Exacto, hambreada. El episodio de Tupac Amaru, Tupac Katari, que obliga, acelera los tiempos respecto de las milicias y a formar las milicias, pero a su vez también a destratarlas, porque no les dan, no les dan el uniforme, no les dan las armas. Es más, esto de que van con sonda, van con piedras y con ondas, con gomas, es cierto, es así, son sus armas. Entonces hay un reclamo que Borges traduce permanentemente. Supo capitalizar, digamos. Supo capitalizar y además arengar. Él arenga en las pulperías, porque hay una cosa que es muy interesante. En las pulperías, todos acusan a los soldados de estar en las pulperías permanentemente. Porque no tenían nada que hacer, claro. Pero esto también es interesante, porque ¿cómo es posible que en una población de 8.000 personas haya habido 15 pulperías? 15. Ni hoy hay 15 discos. Había una limitación establecida en 1790 sobre la cantidad de pulperías. De 10 pulperías. Bueno, en 1760 había 4 pulperías. Y ya los Bravos Zamora venían desde el 30. ¿Se pueden considerar como espacios de socialización? Sí, totalmente. Absolutamente. Totalmente. Es el lugar donde Borges sabe tocar al otro. Claro. Ahí llegan las noticias, pasan los chasquis, hablan los paisanos, van a jugar, juegan a las bochas, conversan, pasan las noticias, todo el ruido discursivo pasa por las pulperías. Son altísimos espacios de sociabilidad, claro, súper interesantes que en Santiago no hemos analizado todavía. Hay una proclama del mayo del 10 en Buenos Aires donde les llama a todos los españoles tenderos, porque los tenderos, los pulperos eran españoles. Bueno, estamos hablando justamente de Bravo Zamora, Santillán, el otro que me estoy acordando, Olachea, que también estaba. Toda esta gente nobilísima. Bueno, los Achával. Los Achával, claro. Esta gente nobilísima que, claro, no iba a la pulpería, dejaban que otro manejaba la pulpería, pero se enteraban de todos los secretos y así manejaban el cabildo. Esta cuestión de unir el bajo pueblo con el alto pueblo, manejaban el cabildo como querían y manejaban sobre todo la milicia. Entonces, lo que hace Borges es meterse justamente en el lugar que no debiera haberse metido. Se mete con el pulpero y se mete con el dueño de la pulpería. Sí. Y ahí les dice, miren, ustedes no tienen que estar así, no pueden estar así. Yo voy a hablar por ustedes y le dirige innumerables cartas a Liniers. Lo cansa Liniers. Le toca el espacio de Liniers porque él llega en el 8. Y va haciendo la reivindicación y el reclamo justamente de esta gente que está como postergada y sin misión, la situación que él padecía. Yo creo que hay mucha empatía. Sí, hay mucha empatía. Él conoce esta situación de estar a la deriva. De estar miserable, de no tener que comer, de no ser reconocido, de ser un paria en la sociedad. Es un poco su propia historia. Claro.
aún siendo un miembro de la élite. Entonces va ganando un territorio maravilloso que a él le va a servir durante todos los años que va a estar después del 10 para... Pero sobre todo hasta el 10, a donde vamos a... Claro. Aplica la escuela de la carta. Claro. Sí. Sí, Esa es la teoría del que aprende a hablar con lo que se llama, bueno, se ha llamado últimamente desde el 10 el bajo pueblo, Claro. que es el discurso con el otro diferente, con el subalterno. Cómo hablar y cómo llegar a él y a la familia de él. Porque es impresionante cómo le responden los milicianos a Borges, Sí, sí. y las familias, la adhesión que tiene de estas familias, ¿no? Y no así de las clases altas. Algo hay con la clase dominante, la clase del cabildo, que no lo quieren a Borges. Algo tiene Borges. Bueno, algunas cuantas cuestiones, Marcelo. Sí, además de la prepotencia, el discurso y la manera de presentar el discurso, por la forma que escribe las cartas, debe haber sido, además de altisonante, debe haber sido bastante impropio. Es decir, esto que ella me decía bolilla y yo le decía bola, es muy probable que haya dicho bola él. Con lo que no quiere decir que yo sea la clase alta, ¿no? No soy, Ni yo, bola. no soy un representante de la clase alta. No, Bueno, nosotros tenemos, aquí vamos a cortar por nuestra parte, esperemos ahora las devoluciones y la conversación, porque dejamos para cerrar el próximo encuentro esta primera parte, que es Borges, la revolución y la formación de los patricios santiagueños, con una teoría bastante novedosa que también la traigo de Andújar del Castillo, que me subyugó. Y aparte le escribí y me contestó, estuvimos chateando, así que, bueno, es lindo cuando uno entra en relación con historiadores, aunque no se conocen. 3 días en éxtasis estuvo después de... Bueno, no, la cuestión es que vamos, la propuesta nuestra es un poco llegar hasta el 10 en esta primera parte, y después retomar en agosto para tratar el 15 y el 16 con tranquilidad, porque la independencia se nos viene encima, y esto de tratar rapidito todo lo que pasó en años tan fundamentales como el 11, el 12, el 13, que lo va a ver él, el 14, el 15 y el 16, creo que vale unos cuantos encuentros, y bueno, por lo menos 5, 6, los que quieran, yo estoy dispuesta. ¿Vos también? Bueno, o sea que la propuesta es que los veamos el jueves por última vez en julio, el jueves que viene, que es lo previo a la independencia. Ya instalando a Borges en su cenit con los patricios santiagueños, que creo que es extraordinario. Ninguna ciudad del interior puso para el ejército de andrajosos que iba subiendo hacia el Alto Perú, porque así lo describen, 350 hombres vestidos, formados, entrenados, con uniforme propio, muy en estilo español, por supuesto, uniforme propio. Ninguna ciudad lo puso. Y aparte el recibimiento que tienen los hombres de la Junta que vienen con el ejército es apoteótico. Pero eso, próximo capítulo. Ahora, aquí terminamos de hablar nosotros, hablen ustedes.